Ok, chiquillos, ¿listos? A ver, la primera es muy fácil, chiquillos, pero no crean que tal vez van a hacer así de sencillo. Pero bueno. ¿Qué es eso? Ay, de verdad. ¿Qué dices? Muchas gracias. Ve el billete de 1000, me encanta. Saca uno de Las va a 10. hacer en la bien, ok. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina diferente al rojo? ¿No? Ok. ¿Cuál es la unidad, la célula base del sistema nervioso? Muy bien. Eso estaba muy sencillo. A ver. Ok, seguimos entonces. Viene. ¿Qué creen? Sí. A ver. ¿Qué? Yo, pero es con duda, es sí. Yo puedo sacar mi propia cosa de dientes que roja, porque sé cómo tiene Ay, sí. Solo voy a oír algunos. Con mucha duda. ¿Alguien opina distinto? Ve el billete de 10.000. A ver, no humille, ¿verdad? Vale que aquí no había color naranja. Bueno, ¿alguien opina distinto? ¿No? Ok. ¿Por qué hay dudas antes de revelar la respuesta? Estaba pensando. Cuéntenme, a ver. Me estaba acordando, profe. A ver si era cierto o Y no. los que dijeron que sí, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿A partir de qué? Yo escuché esa palabra que sonó. Hablaba de eso, que ahí es el sistema urinario, ¿verdad? Entonces, dudas. ¿Qué? ¿Alguien que lo tenga segurísimo? Sí, o sea, hablaba del sistema urinario, es también la expresión y también la producción de ciclos de hormonas por medio de la renal. Entonces, si es un sistema secretor, ahí sale justamente la con el desecho que se conectaba con un bien. Sí, pero ¿y entonces la eritroproyectina a partir de qué? Bien. El verde dice. Que lo traiga. Se robó el. Sí. Decía, ¿vale? Bueno, sí, creo que la eritroproyectina se carga de capacidad de estimulación a nivel de médula intestinal para la producción de células sanguíneas, entonces también la función del sistema. Exactamente, chiquillos, eso es lo que dijo Osvaldo. Y en realidad células sanguíneas, es decir, eritrocitos. ¿Ya? Entonces, prácticamente como lo acaba de decir Osvaldo. Bien. Ok. Siguiente. Verde o rojo. Bien, los chicos. Ay, se puso de bien. Ah, bueno, y la pasta, sí, ya está. Muy bien, ¿dudas con esa? ¿Alguien que opina distinto? ¿No? ¿Y por qué, chiquillos? ¿A partir de qué? Desde la absorción y secreción. Ajá, pero ¿de qué específicamente? Precisamente por la reabsorción, chiquillos, de lo que sería el bicarbonato. ¿Okay?
¿Esta? Doy la respuesta. Ah, muy bien. Ok, y aquí hay un rojo. ¿Quién más opina distinto? Vea, tiene dos. Para dos pastas. Falso. ¿Alguno opina que es verdadero? ¿Por qué no? Porque Mira, chiquillos, es falso. ¿Cómo se quedan pensando? En realidad, vamos a ver, no es necesaria la intervención del sistema respiratorio, simple y sencillamente lo que nos encargamos de hacer intercambio es precisamente de sodio, magnesio, fósforo, ¿verdad? Potasio, a partir de los diferentes equilibrios y a partir del ácido base también que se da a partir de las membranas específicas que se dan en la filtración del glomérulo y en los diferentes ¿cómo se llama? En los diferentes espacios del tubo, de los tubos. Eso. Ok, esta, chicos. Sí, pero la piel. Y ahí la respuesta. es que soy el único que lo hace. Sí, lo vi. Yo lo dejo pensando mucho. Es que tiene sentido. Ok, rojo por allá y los demás. Verde por aquí. Ok, empezó la controversia. Verde, rojo. Ajá. Verde. Acá. Es que sí por no haberlo visto lo de piel en vicio. Pero A ver, los rojos. ¿Quiénes eran los rojos? ¿Voltéis a comprar? ¿Los rojos? ¿Ya tienen miedo de eso? Bueno, no, lo que quería, los rojos, a ver, ¿por qué consideran que es falso? Entonces preguntamos a los verdes. Es que si está, o sea, si está involucrado, pero pasa primero por el hígado. Entonces, lo que me se activa primero el hígado y luego sí pasa primero. soy los dos. En el hígado está su forma inactiva. Ok, muy bien. Ajá, y entonces Y en riñón. sí, precisamente a nivel de los riñones, ¿qué es lo que se activa? ¿Cómo se llama? Esa Calcitrina. Calcitriolo. ajá, ¿y cómo se llama ya cortado? Cal. Cálcica. Cal. ¿Calcidiol o calcitriol? Sí, calcitriol. Calcitriol. Entonces, vean que, como bien lo decían por allá, se activa realmente ya a nivel de los riñones. Véanlo aquí, a nivel del hígado sería la calcitriol, a nivel del riñón, calcitriol. ¿Ok? Entonces, pues sí tiene un poco de realidad lo que decían los compañeros en el hecho de que pues se va a generar una porción, es cierto, a nivel del hígado, pero esa no es su forma activa, ¿verdad? Y ahora sí, la forma activa específica del calcitriol es a nivel renal. ¿Ok? Mucho oficio, chiquillos. Sí, bro. Sí. Ok. Para el siguiente. Parece porque no se ven. Es verdad. Renina, angiotensina. Es que porque no es permanente. No es permanente. No es como terapia y lo hacen la que se puede proceso. O sí. Yo pago. Es que me sentí como cuando están en Quién quiere ser millonario y llaman al compañero de la casa. ¿Qué tal? Sí, es tal. No, pero
¿Quién decía verdadero? ¿Y quién decía falso? Que bajaron las. Falso, 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 falso. Y por aquí hay un verdadero. Lo cambiaron. Ah, lo cambiaron. Ok. ¿Por qué es falso, chiquillos? No, el efecto es permanente. El efecto no es permanente. Sí, digamos, no es como que disminuye la presión y la disminuye por el resto de la vida de la persona. No, ¿ves? Va. Ok, no va por ahí. Hay una palabra clave en esa. Porque aumenta la presión en vez de disminuir. No la disminuye, chicos. El sistema de renina lo que hace realmente es una vasoconstricción. Hay un aumento de sodio, ¿verdad? Inclusive que lo que hace es más bien que la presión total y completamente se eleve. ¿Okay? Entonces no disminuye la presión arterial, sino más bien por la vasoconstricción la aumenta. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Vamos a ver. Y esta aquí, ¿qué se pasa? Falso. Falso. Falso, falso, falso. Falso, dice. ¿Qué les hace ruido de esa pregunta? O sea, es que algunos de dónde están. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y el todas, pero. Todas. Sí. Todas las nefronas que integrarán el riñón maduro están presentes en el momento del nacimiento. Creo que es que el riñón dice que, o sea, la capacidad renal se llega a madurar hasta los 3 años. Ok, ahora, ¿qué es maduración? ¿Maduración es proliferación o es solo crecimiento? ¿Sí entienden que son dos cosas diferentes? Ah. Proliferación es, aparecen más. Crecimiento es, Yo creo que todas las personas están maduras, pero no están presentes, pero no están maduras. entonces chicos, vean acá. En realidad es verdadero. Ok. Algo que pasa mucho y que no tomamos en cuenta es que a partir, o sea, nosotros nacemos ya con el conteo específico de nuestras nefronas, decirlo así, que vayan a tener una maduración, como bien nos decían los compañeros, inclusive durante los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Quiere decir que es maduran y ya pueden tener la capacidad que nos va a acompañar durante toda nuestra adultez. Pero sucede algo muy importante y es que a partir de los 40 años empiezan a disminuir. ¿Ok? Casi que 10.000 por cada 10 años. ¿Ok? ¿Qué pasa eso? Que cuando llegamos a tener 80 años ha disminuido ya bastante, o sea, increíblemente al punto de que, por eso es que la mayoría, como una de las afectaciones a nivel de proceso normal de envejecimiento son las insuficiencias renales. O inclusive porque estamos ante un tema de llegar a una terapia, pero ahora las vamos a ver, ya terapias pues que no se esperaría que sean las de primera línea, pero inclusive en trasplante renal. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso es que uno es tan insistente de que hay que cuidar esa nefrona, las nefronas que ya están, es decir, cuidar específicamente nuestros riñones en general. Y por eso es que hay que tomar agua, por eso es que hay que ayudar a disminuir ciertas bebidas y toman agua inmediatamente. Tomamos agua y ya precisamente porque si tomamos bebidas muy altas en sodio, inclusive comemos
comidas muy altas en sodio, inclusive van a afectar la filtración específica que tienen nuestras nefronas a nivel específico, ¿verdad?, de cada uno de los riñones. Y si bien los riñones, como ustedes decían por ahí, creo que fue, que tienen la capacidad específicamente, ciertas nefronas tienen la capacidad de regenerarse en cierta medida, no quiere decir que sea como el hígado, ¿verdad? Quiere decir que más bien aguantan mucho, ¿verdad? Y por eso es que la mayoría de afectaciones renales, muchas, son asintomáticas, incluso en los niños. Y hasta que ya estamos ante una falla específica y compleja, es cuando ya no hay vuelta atrás, es cuando ya realmente ponemos atención. Ya en algunos otros momentos es porque se da por antecedentes, ¿verdad? Porque precisamente ya es algo hereditario. Pero de todos es la responsabilidad de cuidar, como les digo, este aspecto, porque sí, nacemos ya con el conteo específico y simplemente lo que tienen que hacer durante los primeros años es madurar, simple y sencillamente. Más no hay un crecimiento como tal, o una proliferación como tal de los mismos. Y ya, eso lo vemos. Y esto es muy sencillo. Ese control, es que no tengan control. Verde, ajá. ¿Por qué nos hace pensar tanto? Pregunta. Es que es, ¿Ah? Como por los puntos del desarrollo. Ajá. ¿A qué edad se controlan los esfínteres? a los, Como 2, 3 años. no sé, Como 2, 3 años. sí, como 2, 3 años por ahí. A partir de los 2 años. Y si es menor, Entonces, ¿qué dice ahí? menores. Porque de la vejiga Es que para mí es como una cuestión que nos sorprende tal vez por redacción porque es un control de los esfínteres, porque para mí esta parte automática. Bueno, es una buena análisis que le estás dando realmente también. Pero si es desarrollo nervioso. Pero sí es desarrollo nervioso. O sea, específicamente es, vamos a ver, es un hito, pero que sí se da a partir de que el niño ya es más consciente de lo que sería el control del esfínter como tal. Y si lo hablábamos, no sé si recuerdan habilidades y destrezas, cuando hablábamos de la inervación de la vejiga, ¿verdad? Y cómo tenía un músculo liso. Y cómo entonces este músculo depende del control voluntario a medida que se ejercita, pero también tiene mucho que ver por su componente nervioso. ¿Okay? Entonces, si el niño, a nivel, también porque a medida que el niño va teniendo más conciencia, ¿verdad?, de sí mismo y de su individuo, que se da específicamente hacia llegados a los 2 años, pues también entonces aprende a dónde es que realmente yo tengo que ir específicamente para hacer la evacuación de las toxinas. Bueno, en este caso, pues de la toxina como tal. Entonces, sí es un componente que en este caso sea nervioso, ¿verdad? Entonces se unen los hitos del desarrollo que requieren estimulación, pero que también tienen una respuesta fisiológica y del cuerpo como tal por cómo están inervados. ¿Dudas, chicos? Ya pasamos de esta actividad. Entonces, con ese bagaje, porque precisamente hay como que tener un poco de... También es para saber cómo están en fisio, en fisiopato, más que todo, y también en fisiología, y también traer un poquito de conocimientos que ustedes han tenido ahí guardados en un buró, pero que realmente tienen que traerse a colación para que ustedes puedan comprender, cuidado si te pierdes el llaverito,
Ah, sí, no está ahí el corazón. Cada una de las afectaciones que vamos a ver hoy. Hoy vamos a enfocar la clase específicamente en abordar este objetivo, ¿verdad? Que va a ser analizar el proceso de cuidado de enfermería en niños y niñas con alteraciones renales, comprendiendo la particularidad de su aplicación, es decir, en estos contextos. Entonces, para temas de valoración, chicos, ¿qué valoran ustedes? Estamos hablando del sistema renal. ¿Qué creen ustedes como futuros profesionales de enfermería que hay que tomar en cuenta? De tiempos de predicciones, por ejemplo. Ok, muy bien. Análisis puntual de la orina, experimentos o algo. ¿Qué? Durmiense de la piel, edemas, Muy bien, edema, tendencia a la piel. Dolor, muy bien, adicional, ¿qué tal? ¿Qué más? Muy bien, olor de la orina propiamente. Presión arterial, muy bien. Si hay una afectación renal, ¿qué creen ustedes? ¿Va a subir o va a bajar la presión? Va a subir. Entonces, vean que ustedes ya resumieron con el conocimiento que manejan esa tabla. Entonces, sí tienen ustedes el conocimiento. Es propiamente nada más de sacarlo y apropiarlo y ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a ver? Como dijeron ahorita, toma de muestra de orina. Precisamente en esa muestra de orina que vamos a ver las características específicas de esa orina. ¿Qué color tiene? ¿Qué olor tiene? Ahorita vamos a hablar inclusive de lo que serían los colores. Para hablar de color, podemos incluso basarnos en lo que sería esta rueda, ¿verdad? De colores que se pueden observar. ¿Por qué creerían ustedes que puede verse orina azul a causa de qué? Medicamentos, muy bien. ¿El color tipo T? Hematuria, muy bien, sangre en la orina. Realmente una hematuria puede ser inclusive ya un color rojo, un poco más vivo, o inclusive el llamado color T, ¿verdad? Y la orina que está, realmente un riñón que está funcionando bien, ¿qué color tiene que ser esa orina? Amarillo. Muy bien. ¿Y la orina en la mañana? Ok, va a depender, realmente sí, de cuánto tiempo realmente llevas dormido. O si fue que no orinaste inclusive antes de acostar, es decir, cuánto tiempo realmente llevas sin excretar toxinas del cuerpo. Y ahí va a depender, puede andar en lo que sería un amarillo más fuerte o inclusive un ámbar, ¿verdad? Ya naranjas como estos, ¿a qué creen ustedes que se puedan ver? ¿A qué? Infecciones, bueno, puede ser una infección ya realmente, inclusive que pueda que tenga un poco de hematuria, tal vez leve, pero que cambie la coloración. Medicamentos también, las vitaminas, generalmente vitaminas pueden llevar a una coloración como esta. Y estos están más relacionados a tipos de hematuria, ¿verdad? Dependiendo también ya de análisis específicos sanguíneos y demás, de cómo está ese hematocrito y otras componentes. Ahora, dolor y molestias, decían ahí. ¿A qué está relacionado un ardor al orinar? Específicamente. Y ahorita vamos a hablar de eso, no voy a adelantar. Hablaban ahora de edema. ¿Por qué creen ustedes edema? ¿Cuál es la razón de ese edema? Ahí sí, porque esto no tiene que ver con el sistema linfático, la función. Realmente no, ya es solamente solo renal. ¿Okay? Es que, por ejemplo, si aumenta mucho la presión arterial, o sea, el volumen sanguíneo, tal vez en pequeños vasos puede darse una extravasación hacia tejidos, ¿verdad? O sea, edema. Probablemente, esa es una de las razones, ¿es cierto? ¿Verdad? Cuando se habla de antihipertensivos también, pero también hipotensión también puede generar ese edema, porque no hay algunos que cambian a nivel renal para no tener tanta residuo. Muy bien, prácticamente es por una retención de líquidos, ya sea que no se está dando una buena tasa de filtración glomerular, ¿verdad? A su nivel, y entonces ¿qué pasa? El niño generalmente, si no hay tanta excreción,
y generación de líquido, ¿verdad? Acompañado de toxinas, pues claramente ese líquido en algún momento tiene que salir. Y si no sale, pues claramente ¿qué va a pasar? Se dermatiza la persona. ¿Cómo ustedes valoran cuando una persona está dermatizada? ¿Qué pruebas hay? ¿Una prueba de valoración física? ¿Qué recuerdan? No tanto el llenado capilar. El llenado capilar a veces es más para ver cómo está la irrigación a nivel sanguíneo de ese miembro donde estás. Parece que tenía un nombre, pero es cuando uno le altera una persona al área y es como la Bueno, en realidad es una prueba de punción, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, punción de la piel, ¿verdad? Realmente, pero más bien a nivel de presión, o sea, con los dedos puedes hacer una presión y a nivel clínico hay ciertos como términos, por ejemplo, cuando dicen que la persona está encharcada, ¿verdad? He escuchado, yo no soy tan fan de esos términos chiquitos, de encharcado, realmente, porque siento que a veces es como, no sé, como darle o sea, encharcado habla de charco, ¿verdad? Viene de ahí, entonces la persona es un charco, no sé, siento como que lo despersonaliza, pero son términos que se usan en la jerga médica y así a veces se entiende, ¿verdad? Entonces, por si lo han escuchado, ustedes ya ahí tendrán su parte ética de si los utilizan o no, pero generalmente es eso, una persona que realmente hay mucha extravasación de líquido, hay una retención de líquido importante, donde entonces a nivel de miembros inferiores o también inclusive a nivel de los miembros ya cristales, miembros superiores cristales, vamos a generar la prueba y precisamente la piel no vuelve a su estado natural, simple y sencillamente quedan los hundimientos, ¿verdad? A nivel de la piel. Entonces quiere decir que hay toda una retención específica de líquido. También puede iniciar con una pequeña coloración. Ustedes han visto que en casos que no son tan complejos, ustedes realizan una presión y nada más el retorno, como vos decías, que ahí sí tiene que ver lo del tema de la turgencia, pero tiene que estar acompañado de los hundimientos, no solo el tema de la turgencia o el retorno venoso como tal. ¿Está bien? Ahora, después hablamos del aspecto de los genitales, chicos. ¿Por qué creen ustedes que hablamos de aspectos de genitales? ¿Qué se les ocurre? ¿O no se les ocurre nada? Ustedes dicen, no, realmente no se me ocurre. ¿Por qué? porque tiene alguna influencia sexual. Por ejemplo, Muy bien, ¿verdad? Puede ser por ahí. ¿Qué más? Ajá. Una lesión también puede aparecer, o también puede haber crecimiento, tal vez incluso, no sé, algo local, ¿Y qué dice vos? normalmente cuando hay cambios en la línea como explicar, Diría que también, bueno, esto más pensados a maneras anatómicas, cuando colocamos hay dos orificios y uno lo recto y otro Muy bien, aspectos ya ahora sí estructurales, ¿verdad? Es decir, si tienen una función correcta o si hay alguna alteración. ¿Por qué? Por secreciones, sí, está relacionado a, bueno, primero estamos, muy importante la limpieza del área, ¿verdad? A ver si hay una secreción importante que puede estar relacionada a una infección, ¿verdad? O inclusive algún sangrado, porque está sangrando el niño, ¿verdad? A ese nivel, inclusive puede estar relacionado a lo que decían por allá respecto a una, pues también temas de abuso, chicos, ¿verdad? Puede ser que en este caso se estén dando, inclusive, y suceden con más regularidad de la que uno quisiera. Bueno, dale. También en cuanto a lo que es los papás siempre ven perfectos a sus hijos. Entonces hay muchos hallazgos así como incidentales, ni siquiera tal vez que uno tenga que hacer un examen físico para algo en específico. Yo antes, bueno, cuando trabajaba en emergencias sumábamos muchas muestras de orina y a veces los papás van porque creen que tienen una infección y cuando uno hace la limpieza para tomar la muestra encuentra algunas anomalías anatómicas que los papás nunca se dieron cuenta, que tal vez esa es lo que le está ocasionando eso, ni siquiera es una infección. Entonces veíamos torsiones testiculares,
diferentes tipos de fimosis, incluso niños con retrasos en el desarrollo, ¿verdad? Que tal vez el desarrollo genital en ese momento no es coincidente con la edad que tiene, ¿verdad? Entonces también es importante porque eso no cree que hacer un examen físico es ir, ¿verdad? Todo, pero saber esto también nos ayuda a encontrar todas esas anomalías y ya lo refieren a otras cosas, ¿verdad? Otros servicios, exacto. Y eso sería pues una valoración focalizada, ¿verdad? Si vemos en este caso que el niño está teniendo alteraciones de lo que sería su sistema renal, pues yo no me voy a ver si tiene pediculosis, chiquillos, ¿verdad? O sea, claramente me voy a enfocar en lo que es importante y es prácticamente qué está pasando a nivel de ese sistema genitourinario y todo empieza desde la parte externa. Eso del desconocimiento que dice Ana es muy importante. Vamos a ver, ahora hay como mucha libertad de información acerca del aspecto, ¿verdad? Inclusive fuentes de información de cómo es el aspecto también de los genitales, pero eso era la norma en años anteriores, ¿verdad? Inclusive el tema de los genitales continúa siendo tabú en muchas culturas. Entonces, ¿cuál es su aspecto adecuado? Partiendo del hecho de que hay formas distintas, ¿verdad? Tanto genitales femeninos como masculinos, pero el aspecto funcional puede ser que sea un desconocimiento por parte de los padres, como dice Ana. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy normalizando, verdad? Que tal vez, no sé, mi hijo tenga tal vez un orificio donde no tiene que estar y yo lo desconocía, sinceramente. Yo digo, no, es que así es, ¿verdad? Y puede pasar, o sea, es parte de... Yo diría como que no es tanto tipo de patología muscular que la reacción de prejuicio que siempre nos han mencionado, que los padres, eso puede llevar a una discusión y eso es lo que decía Dani como fimosis. De hecho, eso es súper importante, lo que dice. Hay muchas corrientes de si se debe retraer o no. Entonces, tal vez uno va a hacer la limpieza y cuando se va a hacer la limpieza hay que retraer y es increíble lo que uno puede encontrar. ¿Sí? Digamos, porque no se tienen medidas de higiene oportunas. O también hay casos en los que nunca se realizó, entonces tengo muy presente un niño como de 10 años que no podía orinar y era porque ya, digamos, era un orificio demasiado cerrado, ¿verdad? Y era por temas de higiene. Porque nunca le enseñaron, o para los papás no era importante, porque hay muchas corrientes de pensamiento de crianza en cuanto a eso. Creo que es muy importante de la práctica de la enfermería, de educar, orientar. Claramente. Incluso, vamos a ver, creo que las mamás que tengan conocimiento, o inclusive chicas que en algún futuro pues quieren ser mamás, no sé si desconocen, porque ya uno aquí en la enfermería pues espera que no tengan conocimiento, ¿verdad? Pero que después de ir al baño los chicos deberían limpiarse, precisamente, no simplemente sacudirse, como se dice allá afuera, ¿verdad? Porque entonces al niño y a ver, ya aquí estamos hablando de temas culturales, pero el niño puede ir en cualquier lugar a orinar, ¿verdad? O al menos en temas rurales y demás, vaya al arbolito, vaya allá, haga. Las chicas, pues no. O tenés que esconderte detrás del árbol o no vas a ir, ¿verdad? O si no hay un matorral muy importante, no vas a ir. Entonces, por temas de pudor. En cambio, el varón es como más ahí, donde sea, en la esquina, y listo. Y ya. Y yo aquí, ¿verdad? El concepto de ser mujer, de que no sé qué significa, pues, bueno, pero es como nos sacudimos ya, la higiene de manos pasó a otra vida, ¿verdad? Que no hay. Y segundo, ¿dónde está la limpieza, verdad? Específica, alrededor, y aquí parten dos puntos, los chicos que tengan una circuncisión o los que no, ¿verdad? Y los que tengan un prepucio, en este caso habría que hacer una retracción de prepucio y hacer una limpieza con cada una de sus micciones, ¿verdad? Entonces también como culturalmente también las prácticas pues llevan a que se puedan generar este tipo de afectaciones o infecciones por mal manejo de las estructuras. De nacimiento, claro, muchas mamás simplemente a los varones les cambian el pañal, o sea, simplemente llegan y si nace pequeñita, entonces no les limpian nada, simplemente es como, sí, claro, ni siquiera les dan Y ahora vamos a ver, había una corriente en los 90s que pues casi que era obligatorio por recomendación por parte del pediatra hacer la circuncisión, ¿verdad? Al día de hoy no es obligatorio a menos que presente alguna afectación de la salud, ¿ok? O sea, ya no es como
usted vaya al pediatra y es como, no, es que tiene la cita de la circuncisión, no, ¿verdad? Es como más educar a la mamá, hacer la retracción del prepucio, paulatinamente, ¿verdad? Y también la limpieza alrededor. Pero ¿qué pasa? Si la mamá no se le da la educación correcta, está bien, pero a los 3 años, muy probablemente, o a los 4 años, o en algún momento va a llegar el momento en que, por alguna afectación de infección, haya que hacer un retirado, digamos, de ese prepucio y hacer una circuncisión. Ya no porque eso no ha aceptado tema cultural, sino porque es una necesidad, ¿verdad? Porque ya ahora sí se hizo un casco específico de esmegma y demás que se genera alrededor de lo que sería el glande y genera una infección súper dolorosa para un niño, imagínense, de 5 años, 6 años, 7 años, los años que le quieran dar, y que inclusive la única forma de solventarla, precisamente por malos hábitos de higiene, es la retirada específicamente del prepucio. Entonces vean que, como bien lo decíamos, también depende mucho de lo que sería el tema de la educación que se le da a los padres y el manejo que tienen de esa información. Y bueno, lo que decía ahorita la compañera, ¿verdad? El desarrollo sexual, muy importante. Esto. Ahora sí, chicos, para la clase vamos a hablar de las patologías en 4 grupos muy importantes. Hablamos de lo que serían aquellas que están relacionadas a una infección, aquellas que son malformaciones o alteraciones funcionales, las insuficiencias y aquellas inflamación o síndromes, que es lo que va a llevar a que se dé una afectación específica a nivel renal. Entonces, ¿qué hora es? En cuanto a infecciones de las vías urinarias, que lo pueden ver así en alguna bibliografía o en otras lo pueden ver también como tracto urinario, ¿verdad? Va a depender de la bibliografía que consulten. Tenemos una clasificación importante y dependiendo de dónde se den, podemos hablar de cistitis, que son aquellas que incluso en algunos años anteriores se les llamaba también chistate, ¿verdad? Uno escuchaba así a las mamás decir, es que le dio chistate. ¿Y qué es lo que tiene la niña o el niño? No, es que le arde mucho al orinar. Ah, ok, cistita, sí, está bien, ¿verdad? Pero por aquello, chistate, ¿verdad? Se conoce también. Precisamente ese hacer dolor al orinar, ¿y ustedes qué dirían? ¿Son más niños o niñas? Niñas, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Incluso en la clase de habilidades y destrezas, precisamente ¿a qué se debe eso? A la letra, ¿verdad? Y que también, precisamente, el espacio, si lo vemos en temas de longitudes, están mucho más cercas al ano, ¿verdad? Pues las chicas, que en este caso los chicos. Entonces también volvemos al tema de la higiene. Y en temas ya más superiores, ya sea a nivel de lo que sería inclusive ya una afectación a nivel de los uréteres, que inclusive lleve a nefrona y afecte específicamente la unidad central de lo que sería el riñón, podemos hablar inclusive de una pielonefritis. Ahora, las infecciones pueden ser, chicos, de origen bacteriano, virales, o inclusive pueden ser a partir de hongos, como ya lo sabemos en el tema de infección. Y en el tema del tiempo y cuánto duran en el sistema, pueden hablarse de agudo o crónico, ¿verdad? Que ya es lo que sabemos. Y en crónicas no quiere decir que siempre estén instauradas, sino que más bien pueden estar, o ser más bien recurrentes en el tiempo, o de ahora sí, una persistente, ¿verdad? Específica, ya sea por alteración estructural también, puede pasar. Ahora, síntomas. Ajá. Tengo una pregunta, es digamos, recurrentes y latentes no es lo mismo, ¿verdad? Es digamos, un día de esos vi como una muchacha que decía que ella tenía infecciones latentes, digamos, que así se lo había dicho el médico, con una bacteria, pues, respondía al tratamiento antibiótico, bajaba la actividad, pero meses después volvía y era la misma bacteria, y que eso le había pasado por varios ciclos, digamos. Entonces, eso no califica por el Es que yo siento que más que todo cuando te habla de latencia es que el organismo está en tu cuerpo, ¿verdad? Pero puede ser que esté controlado y que más bien en este caso pues vuelva a aparecer, ya sea en mayor grado o menor grado dependiendo del caso. Pero más bien cuando hablamos de lo que sería recurrentes, diferentes exposiciones, me explico, muy seguidas
puede ser hoy un virus, mañana una bacteria, después un hongo, ¿verdad? Pero tal vez con una distancia de mes y medio, 2 meses. Entonces, si vos ves, hay una cronicidad porque en el tiempo es más, no es un evento aislado, sino más bien recurrente. Y ahora, persistente, yo podría incluirlo como una latencia también, porque va a depender, ¿verdad? Va a depender de la patología o el microorganismo de que estemos hablando, si hay un control sobre ese microorganismo o no, ¿verdad? O si más bien es una cronicidad, porque su cuerpo a nivel inmunológico puede que tenga alguna afectación de base que lo predisponga a que su exposición sea más continua a ese microorganismo. Un ejemplo clásico de latencia, bueno, no es de este sistema en sí, pero son las personas que tienen traqueostomía, viven con pseudomonas, siempre. Y eso no les genera ninguna complicación en su vida, digamos. Pero siempre tienen pseudomonas, entonces tienen tratamiento crónico para pseudomonas para que no prolifere más, pero siempre va a estar ahí y nunca se va a ir. O sea, siempre va a estar ahí. O sea, está controlado. Ajá, y ya pueden tener infecciones recurrentes por un rinovirus, ¿verdad? De que estuvo este mes, se fue 2 meses, fue a la escuela, y otra vez otro rinovirus, entonces es recurrente en rinovirus, pero es latente en la pseudomonas que tiene por ejemplo. ¿Te queda claro? Sí. Ok, ahora. Sí, disculpe, en los casos de esos pacientes que tienen pseudomonas, el tratamiento en ese caso son antibióticos, ¿verdad? Ajá. Y no avisarse tanto en ese paciente no lo hace súper vulnerable a tener resistencia. Sí y no. Lo que pasa es que con estos no solo tienen atracos, generalmente son niños que tienen muchas comorbilidades. Entonces, ¿qué se hace? Ocupa sí o sí ese antibiótico, ¿verdad? A veces son, digamos, por ejemplo, hay uno que se llama trimetoprim que lo toman solo miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Pero entonces, además de eso, ellos toman otros medicamentos para protección renal, para protección gástrica y así, para reducir esos efectos. Y son ciclos, digamos, tienen que tal vez ser 6 meses. 6 meses no. Igual pasa con los niños de fibrosis quística, que tienen internamientos prolongados para tener el antibiótico y luego se van. Y así, y ahora lo vamos a ver más adelante, pero para eso existen pruebas de función renal, pruebas de función hepática y demás, para ir ver qué podemos hacer, qué podemos regular, cómo se pueden modificar las dosis y demás, pero si ocupan el antibiótico para tener tipo, es un estilo de vida, sí, lo más estable que se pueda hacer. Una pregunta, tratan de tener esas dosis de antibiótico lo más bajas posibles para lo mínimo, y tal vez cambiar los antibióticos que funcionen, digamos, que les ayude a no tener ¿Qué pasa? Que tal vez ustedes tienen 5 años con un antibiótico y está controlado y empezamos a ver que en un periodo corto de tiempo empieza a tener infecciones, pero ya, digamos, con traqueitis y demás, que son meramente las pseudomonas, entonces es un indicador claro de que el antibiótico no le está funcionando. Y entonces tienen que cambiar. Entonces se van haciendo cambios a lo largo de su vida. a lo largo de su vida. Porque hay más O a lo predisposición largo de que a tenga la, atracos, porque puede ser que no la tenga para siempre, ¿verdad? Entonces, hay más predisposición a la resistencia del ajá, antibiótico. exacto. ¿Qué otra vez? Eso es. Es válido. En el caso de una infección urinarias crónicas, Otra vez porque no te escuché. a ver, son 2 preguntas. Ajá. En el caso de una infección urinarias crónica, puede ser por un mala higiene, también, ¿verdad? Y después, en el caso de que esa infección urinaria se cause por una sustancia constante de caracterismo a nivel puede justamente luego de haber contraído ese tratamiento, y todo, puede que ese microorganismo genere infecciones crónicas urinarias. Sí, las 2 respuestas son sí. ¿Por qué? Porque en realidad va a depender del grado de afectación que puede tener el patógeno, ¿verdad? Usted pudo haber tenido un solo contacto con una bacteria multiresistente y eso llegó a que tu cuerpo, como decía Dani, solo se pueda controlar, pero realmente sacarla completamente de tu cuerpo puede estar relacionado, va a depender de cómo está tu sistema inmunológico, ¿verdad? Porque va a depender de